a mi hermano Ángel en esta hora que pase, por favor, tome este lugar, quien nos va a compartir la palabra de Dios. ¿Qué decíamos para el hermano? Y lo usa el Señor tremendamente. Muy bien. Gloria al Señor Jesús. Paz de Cristo Jesús. Amén. ¿Cuánta alegría hay hoy en la casa de Dios? ¿Han venido con gozo, iglesia? ¿O ya se acabó el gozo porque ya se acabó la alabanza? El gozo va a continuar, ¿cierto? Porque el gozo lo trae Cristo y lo trae a nuestra vida, a todas las áreas. Iglesia, antes de partir así la escritura, vamos nosotros a presentarnos delante de Dios en oración y vamos a decirle al Señor: háblame hoy. Amén. ¿Cuántos queremos que nos hable Dios? Yo quiero que me hable Dios a mí. Así que yo quiero orar y decirle: Señor, yo quiero que me hables hoy en este momento. Así, iglesia, yo les voy a invitar pues a que oremos, así como están sentados, para no tenerlos parados, luego tanto ejercicio. No. Vamos a orar así como están, iglesia, y así también vamos a poner esta petición. Es una petición de oración por Araceli del Rocío Rosales, para que siga escuchando la palabra de Dios. Amén. Araceli. Bueno, pues la gloria sea para nuestro Señor Jesucristo. Así, Señor Jesús, hoy en este maravilloso día nos presentamos delante de tu presencia, Señor, con un corazón contento, con un corazón, Señor Jesús, que viene buscando tu presencia, con un corazón, Señor Jesucristo, que viene buscándote a ti, Señor Jesús. Ahora pues, Padre Santo, aquí en este momento, Señor, que nosotros nos congregamos, Señor, derrama vida, derrama bendición, derrama de tu Espíritu Santo, Padre, porque sabemos nosotros, Señor, que nuestra alma, Señor, necesita de ti. Nuestra alma tiene hambre, nuestra alma tiene sed de ti, Señor Jesucristo. Y hemos venido aquí a esa fuente, hemos venido a ese lugar de alimento, Señor Jesús. Ahora, Padre Santo, pues, habla nuestras vidas, danos ese mensaje especial, que no seamos hablando a través de inteligencia, Señor, que sea tu Santo Espíritu hablando a nuestras vidas, para que sea un mensaje eficaz, que sea un mensaje efectivo, para que así nosotros, Señor Jesús, podamos llevar a cabo tu palabra como tú lo demandas, Señor Jesús. Ahora pues, Padre, también esta Araceli, Señor Jesús, del Rocío, ella está, Señor Jesucristo, ya en tus manos de antemano, Señor, puesto que tú dices en tu palabra que tú ya sabes lo que nosotros pedimos, Señor, de lo cual nosotros tenemos necesidad, y te damos gracias, Señor, que ahí donde quiera que ella se encuentre, Señor, si es que ella ya tiene un poco de conocimiento, Señor Jesús, te rogamos por ella, dale más y más conocimiento, Señor Jesús. Así, oh Dios celestial, así, Señor Jesucristo, permítele que en su corazón haya la disposición para recibir tu gloriosa palabra, para recibir este glorioso mensaje que hoy tú tienes para con nosotros, la humanidad. Sí, Señor Jesús, gracias. Y también así, para no pasar, Señor Jesús, a más, Señor Jesús, queremos también rogarte por nuestro pastor, allá donde él se encuentra, Señor Jesús. Utilízalo con poder, dale gracia delante de la humanidad, Señor Jesucristo. Y más que nada, Señor, que sea tu santa presencia, que sea tu poder, Señor Jesús, quien esté velando y acampando alrededor de él, y quien fluya, Señor Jesús, en cada palabra suya, Señor. Así pues, Padre, Señor, empezamos esta actividad, Señor, en tu nombre, que es sobre todo nombre, en tu nombre que es Jesucristo. Amén. Amén. Gloria, gloria, gloria a Dios. ¿Cuántos están con gozo, iglesia? Pues así, iglesia, vamos nosotros a empezar a estudiar la gloriosa palabra de Dios con este tema. Lo he titulado: ¿cuál debe ser mi postura para escuchar la palabra de Dios? Amén. Ahora, yo quiero que analicemos pues en este tema, y les voy a invitar que abramos la escritura allá en el Evangelio, o bueno, más bien en la carta a Santiago. Y así en estos textos vamos a estar nosotros dando inicio a esta porción de la escritura en lectura. También vamos a estar desglosando esta gloriosa palabra de Dios ahí en Santiago capítulo 1, iglesia. Quiero que me acompañen juntos, por favor, y le vamos a dar lectura juntos. Así pues, iglesia, dándoles a cada uno de ustedes la bienvenida, también a aquellos que nos hayan de estar escuchando vía internet, Dios les bendiga. Esperamos que este mensaje, tanto para los que estamos acá presentes, para esta iglesia, tanto para aquellos que van a estar observando los videos, también que este mensaje tenga trascendencia a cada uno de ellos. Amén. Ahora, iglesia, Santiago en el capítulo 1, vamos a darle lectura juntos. Desde el versículo 19 nos dice así, iglesia: por eso,
mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañados a vosotros mismos. Nada más hasta ahí. Después vamos a estar dando continuación al resto de esta porción de la escritura. Amén. La cita es Santiago capítulo 1, versículos 19. Damos lectura hasta el 22, pero después vamos a estar dándole continuidad. Ahora, yo quiero que analicemos, iglesia. El tema de hoy, como ya lo había comentado, es ¿cuál debe ser mi postura o mi posición, mi lugar para escuchar la palabra de Dios? Para escuchar la palabra de Dios, iglesia, todos nosotros debemos tener un punto específico. A Dios, para escuchar a Dios, nosotros no debemos de presentarnos ante Dios como un ser coigual a nosotros. Para nosotros acercarnos a Dios, para escuchar el mensaje que Él tenga para cada uno de nosotros, debemos presentarnos a Él principalmente con toda reverencia. ¿Por qué? Porque nosotros solo somos humanos y es el Dios, Él, el Todopoderoso, Jehová de los ejércitos. Entonces, al acercarnos nosotros a Dios, debemos tener esto en cuenta: que no nos acercamos nosotros a un personaje normal, a un personaje natural o semejante a nosotros, o que quizás tenga una alta categoría. Aquí en Humanet no nos presentamos delante de alguien así. Nosotros necesitamos ver cuál es mi postura, cuál debe ser. Si ya como cristiano la tengo, felicidades, qué bueno. Pero aquel que aunque ya dice conocer la escritura y no ha aún mantenido ese lugar que debe de tener, pues vamos a estar estudiando en este momento este punto que es importante para todos. Ahora, iglesia, yo quiero que veamos pues cuál debe ser mi postura, mi posición, mi lugar para oír la palabra de Dios. Amén. Así pues, para empezar a analizar esto, su voluntad, o sea, la voluntad de Dios, es que cada uno de nosotros caminemos con Él. Amén. Esta es la voluntad de Dios. Dios no nos está haciendo a nosotros un llamado para que cada quien esté por allá en su rincón y para que diga, yo conocí a Dios. No, el llamado que Dios me está haciendo, el llamado que Dios te está haciendo es para que camines juntamente con Él. Amén. Ahora, no siempre es fácil. ¿Estamos de acuerdo? Sabemos nosotros ahora que Dios tiene planes, que Dios tiene determinada ya una vida específica para cada uno de nosotros. Y ahora, sujetarnos a ese estilo de vida, yo no digo que es pan comido, yo no digo que es un lecho de rosas al cual Dios nos ha llamado. No, Jesucristo mismo padeció, Jesucristo mismo tuvo un ministerio verdaderamente pesado. Entonces, vivir una vida cristiana no precisamente es vivir una vida donde todo es color de rosa. Ahora, como ya lo comento, no siempre es fácil caminar en su voluntad. Pero ese es el plan, ese es el propósito o ese es el proyecto de Dios para nosotros. Que yo camine con Dios. Amén. Para andar como agrada a Dios debemos principalmente, ¿qué cosa? Para andar como a Dios agrada, antes que todo debemos saber escuchar a Dios. Si no sabemos escuchar a Dios, en vano es que yo diga yo tengo tantos años de cristiano. En vano es que yo ya tenga supuestamente una trayectoria bien recorrida en la iglesia, en algún lugar de reunión o en algún otro lugar donde se te ha estado predicando la palabra de Dios. Bueno, ciertamente este libro que nosotros estamos ahora leyendo, este bendito libro, sabemos nosotros que es la palabra de Dios, pero hay que saber escucharla. Ahora, yo quiero que analicemos un poco más. Para andar como agrada a Dios, lo esencial, lo primordial, lo primero que cada uno de nosotros debemos de tener es saber escucharlo. Amén.
saber escucharlo. Ahora, como dice acá el versículo 22, quiero que lo repasen juntamente conmigo. Santiago capítulo 1, versículo 22 dice: por lo cual, analicemos este texto, y nos dice: por lo cual, desechando algunas cosas de lo inmundo. Amén. Dice: por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia. ¿Quién lo hace? ¿Quién lo desecha? Ese es un trabajo que a mí me toca. Ese es un trabajo que a ti te toca. Dios no va a venir y te va a quitar todo lo inmundo que tú poseas. No. Esto es un trabajo mío. Yo tengo que desechar todas estas cosas. Dice: por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia. Entonces, dice, entonces, ¿por qué primero pone? Yo quiero que analicemos, iglesia, ¿por qué pone este texto específicamente que primero desechemos para después recibir? ¿Por qué? Porque el ser humano por naturaleza es como un recipiente. Ya hemos puesto muchas veces este ejemplo. Yo me pongo como un recipiente. Ese recipiente quizás está lleno de maíz, pero si yo lo quiero ahora llenar de frijol, ¿qué ocupo? Primero lo vacío y ahora sí hay espacio para algo más. Entonces este texto está bastante bien compuesto, está bastante simplemente escrito a la perfección. Dice: por lo cual, desechando primero, libérate de la malicia y de la inmundicia y de la abundancia de malicia. Entonces, como va a haber espacio para algo más, ya Satanás está yendo, ahora está recibiendo de Dios. Amén. Dice: por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual, ¿qué hace esta palabra que ha sido implantada? La cual puede salvar vuestras almas. Amén. ¿Qué puede salvar nuestras almas? La palabra poderosa que Dios ha establecido para nosotros. Pero, ¿cuál es la postura que yo tengo que tener para recibir esa palabra? Amén. ¿Cuál es esa postura? Hay que notar personalmente, iglesia. Vamos a darle continuidad a la lectura. Dice, versículo 22: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañados a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que se considera en un espejo, o que considera en un espejo, ¿qué cosa? Su rostro natural. Dice: porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. A ver, yo quiero preguntarles, iglesia, ¿cuántos se vieron en el espejo antes de venirse? ¿Y cómo eran? Yo era bien guapo. Amén. Bueno, el 25 dice: mas el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino oidor hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Amén. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. Bueno, vamos nosotros a detenernos un poquito ahí. Aquí en estos versículos, del versículo 19 al versículo 26, bueno, al versículo 25, nosotros podemos denotar que hay dos clases de oidores. Amén. Vamos a denotar esto. Aquí nos está hablando de un oidor hacedor y de un oidor olvidadizo. Amén. Estos los vamos a poner en categoría como el oidor activo y el oidor pasivo. Amén. Estos dos términos quiero desglosarlos un poco con atención para que no digan, bueno, ¿de qué está hablando el hermano? O el oidor pasivo y el oidor activo. Bueno, el término activo se le aplica a lo que obra. Amén. El término activo se le aplica a lo que obra o que tiene la facultad de hacer obrar. Ahora, el término pasivo se le aplica a la persona que no actúa cuando se supone que debería de hacerlo. Amén. ¿Me explico, iglesia? Muy bien, entonces hay dos tipos de oidores, el oidor pasivo y el oidor activo. ¿Cuál es el que Dios aprueba? ¿El pasivo o el activo?
El activo, ¿por qué? Porque es el que pone en práctica la palabra de Dios. Entonces, como ya lo comentaba, el activo, iglesia, para ampliarnos un poquito más, el oidor activo o el oidor que pone en práctica es el que escucha atentamente con el propósito de aprender, amén, de obtener, de absorber, de adquirir o incorporar y aplicar a su vida la voluntad que ha escuchado. Este es el oidor activo. ¿Qué hace el oidor pasivo? Vamos a verlo. El oidor pasivo simplemente se sienta cómodo, escucha luego y pronto se le olvida. Este es el oidor pasivo o el oidor olvidadizo. Ahora yo quiero que analicemos. Amén. Estos escuchan, los oidores olvidadizos, los oidores pasivos, escuchan a la ligera, pero no tienen la intención de aplicar a su corazón la voluntad que les ha sido enseñada. Su propósito no es aplicar a sus vidas lo que escuchan para llegar a ser lo que Dios quiere que sean. ¿Cuál es el propósito de estos, iglesia? Simplemente pasar un buen momento. Fui a la iglesia, nos gozamos y todo. ¿Y cuándo va a empezar a la palabra de Dios a generar un cambio radical en la vida de esa persona? ¿Cuándo? Ciertamente nosotros podemos ver a una persona que ya tiene 20 años de cristiano, ya tiene quizás 25 años de cristiano, o bueno, para no irnos tan lejos, nada más hablando de unos 5, 10, 15 años. Y todavía lo vemos y decimos, gloria al Señor Jesús. Decimos, wow. ¿Por qué? Porque oyen la palabra de Dios, pero están en la categoría de ¿cuáles? De los pasivos. Ahora yo quiero que analicemos, iglesia, no por hablar mal de nadie, este no es el punto. Quiero ratificar esto por cuestiones de que la mente es bien ligera. No, yo quiero que analicemos este tema con bastante cuidado. ¿Por qué? Porque quiero que analicemos en cuál categoría me encuentro yo. ¿En cuál categoría? Preguntémonos cada uno de nosotros, ¿en cuál categoría estoy yo? Amén. ¿En el pasivo o en el activo? No me respondan a mí, ni siquiera lo pronuncien, porque no quiero que el de al lado vaya a escuchar. No, eso analicémoslo y es personal. Amén. ¿En qué categoría me encuentro yo? Ahora, si nuestro deseo, para seguir adelante, si nuestro deseo es ser lo que Dios quiere que yo sea, entonces ¿qué tenemos que hacer? Estar en la categoría de ¿cuáles? De los activos, de los oidores no olvidadizos. Amén. Pero ¿qué quiero que veamos al respecto? Si nuestro deseo es llegar a ser lo que Dios quiere que yo sea, una lección bien importante es esta: que primero debo de empezar a aprender a escuchar a Dios. Porque yo nunca voy a conocer la voluntad de Dios si no sé escucharlo. Amén. No voy a llegar a saber con claridad qué es lo que Dios quiere. Ahora, si nosotros vamos una vez más acá al texto, versículo 19, estamos todavía en Santiago capítulo 1, dice: por esto, mis amados hermanos, todo hombre, ¿qué dice? Sea pronto para oír. Amén. Nada más habla acerca de oír, que para eso seamos prontos. ¿Por qué? Porque eso es lo principal en la vida de todo cristiano. Si una persona se dice cristiano y no es pronto para oír la voz de Dios, ¿cuándo llegará a formular en su vida un verdadero siervo de Dios? ¿Cuándo? Ahora dice: por esto, amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír. Ya lo demás dice: tardo para ¿qué? Tardo para hablar y tardo para airarse. Lo principal es que yo sepa escuchar. Yo tengo que saber escuchar. Por eso hemos desglosado este tema y lo hemos titulado así: ¿cuál es mi postura? ¿Cuál es mi posición para escuchar la palabra de Dios? Esto es lo principal en todas las áreas de mi vida.
en toda raza humana. Amén. Ahora, saber escuchar a Dios, iglesia, yo quiero, porque voy a mencionar esta frase, y esta frase es el centro de todo el estudio que voy a estar desglosando hoy en este momento. Ciertamente no es un estudio muy prolongado. Con la ayuda de Dios le vamos a dar finalidad en este día. A ver, pero ahora yo quiero pronunciar esta frase, pero quiero que estemos atentos, iglesia. Saber escuchar, no saber pronunciar. Saber escuchar es la fuerza verdadera. Saber escuchar a Dios es la fuerza verdadera que trae verdadera fuerza al cristiano, que trae verdadero gozo al cristiano, que trae verdaderos cambios al cristiano, porque sabe que no es un hombre el que le está hablando. Esto es cuando sabe que Dios es el que está hablando. Amén. Entonces, sin duda alguna, si está en la posición que debe de estar, en su vida no ocupan pasar años, simplemente ocupa una postura que la vamos a estar estudiando. Amén. Saber escuchar a Dios es la fuerza verdadera que trae convicciones, que trae fortaleza y que trae el gozo de Dios a nuestras vidas. Y es un gozo real, es un gozo real en nuestro corazón. Pero esto es si sabes escucharlo. Si no sabes escucharlo, no. Ahora, iglesia, yo quiero que vamos acá. Cuando sabes, iglesia, cuando tú y yo sabemos cuál es mi postura para escuchar a Dios, cuando tú ya has descubierto cuál es esa postura para escuchar a Dios, entonces puedes tener la cualidad de allegar a otros a que lleguen a ese punto. Si no sabes tú escuchar a Dios, no puedes hacer que otros lleguen a escucharle, porque tú no puedes, no lo has experimentado. Pero si ya lo has experimentado, si ya sabes cuál es tu posición, cuál es tu postura para que Dios te hable, entonces eres alguien capaz de allegar a otros a Dios. Entonces, como ya lo comento, podrás allegar a otros a Dios, enseñándoles a tener esa postura. Amén. A enseñarles cómo es que Dios requiere para hablar. Enseñarles a ser un candidato para que Dios les hable. Amén. Así los harás llegar a vivir una experiencia con Dios. Si solamente se las cuentas porque vistes que alguien más la vivió, pero tú no la has vivido, ese mensaje se debilita de boca en boca, porque va a decir, no, a ti ni te consta y me estás diciendo que es algo real. No, pero cuando hay un fuego en ti, cuando tú has escuchado la voz de Dios, vas a transmitir una fuerza que va a penetrar ese corazón. Amén. Porque no te lo están contando, porque tú mismo podrías decir, bueno, pues quién sabe si de veras no sea real. Pero cuando Dios te ha hablado, ahí no hay quien cuente. A ver, escuchar a Dios es esencial para andar con Él. ¿Qué significa andar con Dios? ¿Qué significa para mí andar con Dios? Porque ciertamente la voz de Dios me está haciendo un llamado y me está llamando para que yo ande con Él. Pero ¿qué quiere decir andar con Él? ¿Ah? ¿Qué quiere decir? ¿Qué es que yo ande con Dios? ¿Para qué tengo que andar con Dios? Pudiendo andar con otro, pudiendo andar con el pastor quizás nada más, pudiendo andar con el hermano. Pero ¿para qué con Dios? ¿Por qué me tengo que relacionar con Dios? ¿Por qué con Él? Amén. Porque si estás con el pastor, si estás con el copastor, con los ministros, con los dirigentes, tu vida va a estar vacía. Amén. Vacía, si solamente hasta allí te has acercado. Claro, ciertamente el pastor, los dirigentes te van a dar una experiencia que quizás ellos hayan vivido. Pero si solamente así pasan los días, así pasan los años y nunca has logrado vivir una experiencia personal, no que te la hayan contado, que a ti te haya tocado vivirla, entonces tu ser se va a ir cansando. Tu ser se va a ir,
A lo mejor si son puras mentiras lo que tal persona dice. No. ¿Qué es andar con Cristo, iglesia? Andar con Cristo, principalmente aquí en la vida, es un gozo supremo. Andar con Cristo verdaderamente, pero no que me lo hayan contado, no porque yo estoy nada más asistiendo a la casa del pastor y eso me da alegría. Bueno, hasta allí está bien, pero busca algo más. Entonces, ciertamente nosotros podemos ver, cuando yo ando con Cristo, así esté a medio desierto por allá, va a haber fuego de alegría en mí. Así yo esté por allá quizás en una embarcación allá en la profundidad del mar, allí va a haber alegría de Dios en ti, en mí. Amén. Porque nadie te lo cuenta. No vas a ocupar el pastor para que sea un intermediario para sentirte un poco protegido. No. Es algo que tú y Dios lo mantienen. Amén. Ahora, hablar con Dios y aprender a escuchar a Dios es algo importante en la vida de todo cristiano. Lo vuelvo a mencionar también y lo voy a ampliar. Hablar con Dios y aprender a escuchar a Dios tiene algo que capacita a todo ser humano. ¿Para qué? ¿Para qué, iglesia? Para andar con Él. Amén. Tú escuchas a Dios, empiezas a vivir una relación con Él, y lo que Dios te va a estar dando principalmente es la capacidad de empezar a caminar con Él. Nadie puede caminar con Dios si antes no le ha escuchado. Dice caminar con Dios, pero no está caminando con Dios. Hablar con Dios y aprender a escuchar a Dios, esto tiene algo o una fuerza que nos capacita para andar con Él. No podemos andar con Él ni agradarle si no sabemos cuál es su voluntad. ¿Estamos de acuerdo? A ver, yo quiero que alguien me diga cómo agradar a Dios si antes no le he conocido. ¿Ah? Vamos a ver aquí una nota que es importante, iglesia. Si no escuchamos a Dios, ojo, si no escuchamos a Dios, lo vuelvo a recalcar, si no escuchamos a Dios, escucharemos a alguien más. Amén. Y la pregunta es, ¿a quién? Si no escucho a Dios, si yo no he tenido esa experiencia personal con Dios, si no escucho su voz, entonces voy a estar escuchando a alguien más. Muchas veces, iglesia, bueno, vamos a irnos acá al profeta Malaquías para ver acá un texto que es bastante importante a lo que estamos nosotros narrando. Bueno, lo que estoy enseñando. Y dice acá, iglesia, en el profeta Malaquías, amén. Gloria al Señor, capítulo 2. Profeta Malaquías es el libro que está establecido, el libro antes de Mateo, iglesia. Quiero que me acompañen a darle lectura, iglesia. Ahora, yo quiero, iglesia, que volvamos a mencionar esto. Es una nota importante. Si yo no escucho a Dios, entonces voy a estar escuchando a alguien más. Yo puedo escuchar a Dios de mil maneras o más. Entonces Malaquías capítulo 2 versículo 7 en adelante dice: porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley. Porque mensajero es, ¿de quién? De Jehová de los ejércitos. Entonces, iglesia, si yo no he escuchado la voz a través de ese predicador, entonces ¿a quién estoy escuchando? ¿A quién estoy escuchando? Ciertamente hoy en día se han levantado muchos que se dicen pastores, muchos que se dicen verdaderos cristianos y están enseñando puras tonterías y no están realmente enseñando a la gente a caminar hacia Dios. Entonces, ¿a quién están escuchando? Esta es la pregunta. Entonces, ¿a quién están escuchando? Lo vuelvo a mencionar. Si no escuchamos a Dios, escucharemos a alguien más. En este caso, cuando nosotros escuchamos la predicación de alguien así, solamente estamos escuchando al predicador, pero no es voz de Dios. Amén. Pero no es voz de Dios. Ahora, hay que tener cuidado en esto. Podemos escuchar, como ya le decía, al predicador, a los hermanos, a la humanidad en general, o inclusive al mismo diablo.
Amén. Si no escucho la voz de Dios, si no sé cuál es la voz preciosa de Dios, puesto que la palabra de Dios nos dice: mis ovejas oyen mi voz. Amén. ¿Y qué hacen las ovejas? Dicen: camina solo. ¿Eso hacen las ovejas? No. Dicen: mis ovejas oyen mi voz y me siguen.